La palabra de Dios nos dice que no den ninguna forma extraña al altar, porque si no viene a ser indigno de un uso santo. Cuando algún ser humano añade luces, colores, cuando el ser humano introduce en los altares de Dios las cosas que se utilizan para decorar un altar del mundo, este altar viene a ser indigno. El adorador está llamado a presentarse donde Dios le envíe. La palabra de Dios nos muestra y nos revela a través de Deuteronomio 12, verso 4. Dios nos dice que es Él el que envía al adorador, al levita. Dios mismo es quien lo envía. Dios mismo es quien lo envía al lugar de adoración que Él elige. El adorador no está llamado a buscar lugares y a presentarse según él cree que se va a presentar en estos lugares. No. Este debe de esperar que Dios lo envíe. Dios tiene sus propios altares. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Voy a estar dando un ejemplo. Cuando el adorador de Dios es invitado a un cumpleaños, a una reunión, a una boda, cuando el adorador de Dios es invitado a uno de estos lugares, el adorador de Dios está siendo invitado a un lugar que primero no le pertenece al Señor, no le pertenece a Dios. ¿Qué sucede cuando el adorador de Dios va a este lugar? ¿Cómo se ve en el mundo espiritual este adorador que Dios selló, marcó, ungió y separó para Él? Primeramente, estos son lugares los cuales Dios les llama paganos. Lo primero que debe de entender el adorador es que estos son lugares paganos que no le pertenecen al Señor. Estos no son altares de Dios. ¿Cómo Dios mira al adorador cuando está adorando en una boda, en un quinceañero, en un cumpleaños, en una reunión? Dios lo ve como un ídolo. Dios mira y tristemente está viendo a su levita, a su adorador ungido en una barra. De esta manera es que se ve en el mundo espiritual. De esta manera es que se puede apreciar. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios tiene sus propios altares. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Dios nos muestra, Dios nos revela que Él mismo es el que llama y envía en los lugares que Él elige. No todos los altares le pertenecen a Dios. El adorador elegido por Dios no puede ir a todo lugar a adorar. Los cumpleaños, las reuniones, las fiestas, a donde el adorador de Dios es invitado, esto no le pertenece a Dios. Esto le pertenece a Satanás. Los altares de Dios son santos. El adorador que Dios llama y separa está llamado a adorar en su lugar de crecimiento y en el lugar donde Dios mismo le envíe. Dios tiene sus propios ministerios. Los ministerios de Dios no tienen nada que ver con todo lo que el hombre inventa fuera de la palabra de Dios. Los ministerios de Dios no tienen decoraciones similares a las del mundo. Dios tiene un diseño específico para su casa.
Dios nos muestra esto en Éxodos 20, verso 22 al 26. Háganme un altar, dice el Señor, donde yo reconozca que mi nombre sea exaltado. Allí yo voy a ir a ustedes y los voy a bendecir. Cuando el adorador, cuando el levita va a algún lugar de los que no le pertenece a Dios, Dios no va con él, Dios no está con él. ¿Por qué? Porque lo primero que está viendo es desobediencia. Dios tiene sus propios altares. Dios tiene sus propios ministerios. Estos no tienen nada que ver con el mundo. Dios tiene su propio diseño. Para estos tiempos de apostasía, el enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Él no tan solo está atacando aquella casa que él envió a formar y a crear para él, sino que él está atacando a cada uno de los ministerios que fueron llamados por él. Los altares de Dios no tienen nada que ver con la imaginación del hombre. Dios mismo llama, Dios mismo capacita y Dios mismo envía. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. O sea, Dios quiere un altar original. Esto no puede ser fuera de la casa de Dios. Hay casas que son formadas y creadas para Satanás. Cuando el ser humano no conoce a Dios, cuando el ser humano no escudriña la palabra de Dios, tiene la facilidad de caer en las manos de Satanás un 100%. Con facilidad va a caer en la trampa de Satanás. Para estos tiempos finales, quien tiene una autoridad de enviar y de hacer es Satanás. Dios no envía a sus ministerios a bodas, a cumpleaños, a reuniones. Este no es Dios. Los altares de Dios son santos. ¿Cómo Dios ve esto? Dios ve a sus adoradores en una barra. De esta manera es que se ve en el mundo espiritual. De esta manera es que el mundo espiritual mira al adorador. Las mesas ubicadas, el altar pagano ubicado y los adoradores adorando para todo aquel que está en el lugar señalado, sea que sea una boda, un cumpleaños, un quinceañero. Aquí no está Dios. Aquí lo que hay es un ídolo. Estos no son altares para Dios. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. ¿Cuál es la meta de Satanás? Que Dios encuentre a sus adoradores idolatrando. Esta es la meta de Satanás. Los adoradores de Satanás tienen un diseño y los adoradores de Dios tienen otro. Para estos tiempos, las carnes de los ministerios que le pertenecen a Dios iban a ser devoradas. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Los adoradores de Dios están llamados a adorar en espíritu y en verdad. Cuando el adorador llamado por Dios no adora en espíritu y en verdad, cuando el adorador no le entrega su corazón en el altar a Dios, tristemente, aquí no está Dios. Se está perdiendo el tiempo. Se está perdiendo el tiempo. Cuando el adorador no adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando el adorador no alaba a Dios en espíritu y en verdad, aquí no está Dios. En estos altares se pierde el tiempo. Dios no tiene nada que ver con la carne. La adoración que se le da a Dios es la que Él pide, en espíritu y en verdad.